Bienvenidos a este video sobre cómo trabajar con búsquedas binarias en Java. En este video vamos a aprender a crear un programa que nos permite ingresar elementos en un arreglo, ordenarlo utilizando el algoritmo de burbuja, realizar búsquedas binarias y presentar los elementos del arreglo. Empecemos. Para comenzar, vamos a importar la clase Scanner del paquete Java Útil. Esta clase nos permitirá leer la entrada del usuario. A continuación, dentro de la clase principal main, vamos a declarar algunas variables necesarias. Vamos a crear la variable entrada, que es una instancia de la clase Scanner, que se utiliza para leer la entrada del usuario. Ahora vamos a crearnos una variable que se llame tamaño arreglo, en la cual vamos a almacenar el tamaño del arreglo ingresado por el usuario. Vamos a crear una variable que se va a llamar mi arreglo. Esta variable es un arreglo unidimensional de enteros que almacenará los elementos ingresados por el usuario. Entonces, vamos a decirle que es un entero con mi tamaño arreglo. Vamos también a crearnos una variable que se llame total ingresado. Esta la voy a definir en 0 y va a llevar un registro del número total de elementos ingresados en el arreglo. Para organizar nuestras funciones, crearemos una clase llamada métodos. Esta clase va a contener los métodos relacionados con el manejo del arreglo. Lo primero que vamos a hacer es generar el constructor de la clase y también vamos a crear una variable vamos a importar y la vamos a inicializar en el constructor. En esta clase comenzaremos implementando el método mostrar menú, el cual nos mostrará un menú de opciones para que el usuario seleccione una operación. Ahora vamos a implementar el método insertar elemento, el cual nos permitirá ingresar elementos en el arreglo. El siguiente método a implementar es burbuja, el cual utilizará el algoritmo de burbuja para ordenar el arreglo de forma ascendente. El algoritmo de burbuja compara elementos adyacentes y los intercambiará si están en el orden incorrecto. Este proceso se repite hasta que el arreglo esté completamente ordenado.
Compararemos el primer elemento con el segundo elemento. Si el primer elemento es mayor que el segundo, los intercambiaremos. De lo contrario, los dejaremos como están. Luego, compararemos el segundo elemento con el tercero y realizaremos el intercambio si es necesario. Continuaremos haciendo esto para cada par de elementos adyacentes en el arreglo. Al final de la primera pasada, el elemento más grande estará en la posición más alta del arreglo. Realizaremos pasadas adicionales por el arreglo, repitiendo los pasos anteriores, pero excluyendo el último elemento, ya que ya está en su posición correcta. Continuaremos haciendo pasadas hasta que el arreglo esté completamente ordenado, es decir, no se realicen intercambios en una pasada. A continuación implementaremos el método binario, el cual realizará una búsqueda binaria en el arreglo para encontrar un elemento específico. La búsqueda binaria es un algoritmo eficiente que divide repetidamente el espacio de búsqueda por la mitad. Ahora, vamos a analizar en detalle el método binario. Este algoritmo se utiliza para buscar un elemento específico en un arreglo ordenado. Funciona dividiendo repetidamente el espacio de búsqueda por la mitad hasta encontrar el elemento deseado. Imagina que tenemos un arreglo ordenado de forma ascendente y queremos buscar un elemento en él utilizando la búsqueda binaria. El método binaria comenzará comparando el elemento medio del arreglo con el elemento buscado. Si son iguales, la búsqueda se detiene y se devuelve la posición del elemento. Si el elemento buscado es mayor que el elemento medio, la búsqueda se realiza en la mitad derecha del arreglo. Si es menor, la búsqueda se realiza en la mitad izquierda. Este proceso se repite hasta encontrar el elemento o determinar que no está presente en el arreglo. Compararemos el elemento medio del arreglo con el elemento buscado. Si son iguales, se devuelve la posición del elemento. Si el elemento buscado es mayor que el elemento medio, la búsqueda se realizará en la mitad derecha del arreglo. Si el elemento buscado es menor que el elemento medio, la búsqueda se realizará en la mitad izquierda del arreglo. Repetiremos los pasos anteriores en la mitad seleccionada del arreglo, dividiendo nuevamente el espacio de búsqueda por la mitad. Continuaremos dividiendo y buscando hasta encontrar el elemento deseado o determinar que no está presente en el arreglo. Por último, vamos a implementar el método presentar elementos, el cual va a recorrer nuestro arreglo y mostrar en pantalla los elementos. Ahora que hemos implementado todos los métodos en la clase métodos, los utilizaremos en la clase principal para crear la lógica del programa. Métodos es una instancia de la clase métodos que se utilizará para llamar a los métodos relacionados con el arreglo. Opción: guarda la opción seleccionada por el usuario en el menú. Número a encontrar: almacena el número que el usuario desea buscar en el arreglo. Encontrado: guarda la posición donde se encontró el número buscado en el arreglo, o -1 si no se encontró. Estas variables nos permiten interactuar con el usuario, almacenar los datos ingresados y controlar el flujo del programa para realizar las operaciones requeridas. Antes de comenzar con las pruebas, describiremos las situaciones que vamos a simular para evaluar el código. Hablaremos de casos de éxito, donde el elemento buscado se encuentra en el arreglo, y de casos de fracaso, donde el elemento no está presente. Seguimos las instrucciones para ingresar el tamaño del arreglo y los elementos, realizamos diferentes pruebas seleccionando las opciones del menú y mostramos los resultados obtenidos en cada caso. Seleccionamos la opción 1 del menú para ingresar elementos en el arreglo. Ingresamos diferentes valores y verificamos si se guardan correctamente en el arreglo. Seleccionamos la opción 2 del menú para ordenar el arreglo utilizando el método de burbuja. Verificamos si el arreglo se ordena correctamente y mostramos los elementos ordenados.
Seleccionamos la opción 3 del menú para realizar una búsqueda binaria en el arreglo. Mostramos la posición donde se encuentra. Seleccionamos la opción 4 del menú para mostrar los elementos del arreglo. Verificamos que se muestren correctamente y en el orden esperado.